Buenas noches, compañeros. Gusto de saludarles. Buenas noches, Soy licenciado. Noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas Bueno, noches, Lee. buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. ¿Se recuerdan que lo último que platicamos fue respecto a la protocolización? Lo último que vimos fue las distintas modalidades de protocolización que se pueden dar. Una que es un documento específicamente diseñado para incorporar documentos al protocolo como instrumentos públicos, que sería el acta de protocolización, que es un instrumento público de los regulados en el artículo 8 del Código de Notariado, o los que menciona el artículo 8 del Código de Notariado, pero también hay un mecanismo, una modalidad de protocolización que se da cuando en una escritura pública de cualquier naturaleza, cualquier contrato, se necesita incorporar documentos al protocolo. Se puede hacer a través de una cláusula, a la cual se le denomina cláusula de protocolación o protocolización. Eso fue lo último que platicamos. Ahora, este último tema va muy de la mano con el tema que vamos a ver hoy, porque se recuerdan que mencionábamos que dentro de los documentos que se pueden protocolizar se encuentran aquellos documentos que provenientes del extranjero. Y precisamente hoy es que vamos a empezar a hablar de lo que son los documentos provenientes del extranjero. ¿Se logra ver la diapositiva? ¿Todos la logran ver? Sí, licenciado. Sí, Lee. Excelente, Sí, Lee. excelente. Bueno, entonces, ¿qué es importante conocer antes de entrar a definir qué son los documentos provenientes del extranjero? ¿En qué forma se opera esta noción dentro del derecho notarial? Pues es muy importante definir algunas nociones relacionadas o de carácter general que tienen importancia para establecer parámetros dentro de los cuales se le da formalidad o validez a documentos que fueron elaborados fuera de nuestro territorio. Desde quién los elaboró, cómo los elaboró. Siempre surgen las preguntas, y debieran ser las preguntas básicas que todo estudiante, todo abogado se debe hacer, respecto a la validez de los instrumentos. Es decir, un instrumento público elaborado en el extranjero, ¿qué formalidades debe cumplir? ¿Debe cumplir con las formalidades del país de la persona que lo está elaborando o debe cumplir las formalidades del país donde está siendo elaborado? El contrato, qué tipos de contratos o qué tipo de negocio jurídico puede contener ese documento, dónde va a surtir efectos ese documento, qué disposiciones legales van a ser aplicables para un documento que fue extendido o elaborado o faccionado fuera del territorio nacional. Al efecto, se mencionan aquí como fundamentos iniciales, nociones principales, los artículos 28, 29, 30, 31 e incluso el 32 de la ley del organismo judicial, que va a ser nuestro principal marco normativo en este tema. En la ley del organismo judicial se establecen principios generales aplicables en forma transversal a la mayoría, si no a todas las ramas del derecho y todos los aspectos procesales y algunos no procesales, incluso sustantivos del derecho, que tendrán sus propias leyes especiales, pero en norma general se establecieron principios fundamentales en la ley del organismo judicial. Tal es el caso de los documentos provenientes del extranjero. Y la ley del organismo judicial trae algunos principios o menciona algunos principios. Permítanme un segundo. ¿Quién está chida? ¿Por qué estás llorando? Ahí está. Yo no, pero sí. Bueno, después de esto, Bravo, ¿no? Divinita les Lili. decía. Sí, sí, pero no hay pena. Vamos a seguir. Bueno, después de esto, les mencionaba yo que estos artículos mencionan algunos principios generales aplicables para determinar la validez y las formalidades aplicables a documentos elaborados o faccionados en el extranjero, ya tanto en el ámbito notarial como en el ámbito público, de funcionarios públicos. Entonces,
Entonces vamos a mencionar primero el artículo 28 de la ley del órgano judicial, que habla de las formalidades externas de los actos, y lo interpreta con o con una frase en latín que es locus regit actum, es decir, las formalidades extrínsecas de los actos, es decir, las formalidades que le dan foco o que envuelven al acto que se está celebrando en el extranjero, se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Por ejemplo, si usted va a Estados Unidos y quiere utilizar o quiere que le den un poder o mandato en Estados Unidos, usted, dependiendo del estado, dependiendo de las normas aplicables estatales o federales del área donde usted se encuentre, usted va a cumplir con esas formalidades para que ese acto pueda surtir efecto y esa formalidad pueda surtir efectos y pueda utilizar o le sea útil y válido el instrumento o el documento que está siendo fraccionado. A eso se refiere la locución latina locus regit actum. Lugar rige los actos, las formalidades externas de los actos. Y nuevamente lo leo. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Como les digo, estos son principios generales que vienen en la ley del organismo judicial y que es importante que los tengamos o que los tengamos a la mano para entender algunas de las cuestiones que vamos a platicar más adelante. En segundo lugar, la ley del organismo judicial establece en el artículo 29 la forma de validez de los actos y habla o establece la locución latina lex loci celebrationis, que la podemos traducir literalmente a ley del lugar de la celebración. Eso quiere decir que las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos, es decir, el negocio en sí, las características del negocio en sí que estamos formalizando o que se está formalizando en un documento o instrumento público, se regula de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Es decir, si yo voy a otorgar o me van a otorgar un mandato o poder en Estados Unidos, dependiendo, pongo ese ejemplo porque es más fácil de comprender. Dependiendo del área donde esté, para que ese acto, ese negocio se pueda celebrar y surtir plenos efectos, debo cumplir con las formalidades de ese lugar. Es decir, si en ese lugar se prohíbe que un menor de 25 años pueda ser apoderado de alguna persona y yo tengo menos de 25, no va a poder ser viable, no va a ser válido el documento y en consecuencia no podría elaborarlo y aunque lo elabore no va a tener ninguna validez. A eso se refiere. Yo debo saber en dónde estoy para saber si va a tener, para saber las normativas que le van a dar validez o no al acto que voy a celebrar. Nuevamente, les repito, estas son principios generales que es necesario que conozcamos. Cuando veamos los documentos provenientes del extranjero, esto nos va a servir como una base nada más, pero vamos a ver cuestiones más particulares. Entonces tenemos primero las formalidades externas, es decir, todas las formalidades y ritualidades, el papel, las palabras a utilizar, si se firma o no se firma, dependen del lugar donde se va a desarrollar el acto. Las formalidades internas, es decir, el tipo de contrato, el tipo de negocio jurídico, sus características, sus condiciones, se rigen también por el lugar en el cual se va a celebrar el acto o contrato. En tercer lugar, la ley del órgano judicial establece el lugar del cumplimiento de los actos. Y esta es muy importante, quizá de las que hemos mencionado, de las que les he mencionado en las anteriores, esta es la más importante para que comprendamos los documentos provenientes del extranjero en nuestra legislación. Permítanme, vamos a ver, creo que alguien está preguntando por aquí. Creo que no. Debe haber sido que alguien se conectó. Sí, eso fue. Bueno, les mencionaba. ¿Por qué es tan importante la ley del lugar de cumplimiento de los actos? Que en latín lo identifica la ley del órgano judicial como lex loci executionis, es decir, ley, lugar, ejecución. Ley, lugar donde se va a realizar o donde va a surtir efectos. ¿Por qué? Porque este principio, esta norma de la ley del organismo judicial establece que si el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de su ejecución. Es decir, si yo celebro un negocio en París, pero resulta que ese negocio, ese acto jurídico debe surtir efectos en Guatemala,
es necesario que cumpla con las disposiciones legales guatemaltecas que regulan la validez de dicho acto. De lo contrario, no va a surtir efectos en este país. Como les digo, este es un principio general. Por ejemplo, si yo celebro un negocio en París y va a surtir efectos en México, evidentemente, para que surte efectos en México, debo cumplir con las formalidades y legalidades o aspectos legales específicos, ritualidades específicas que se exigen en México para ese tipo de actos. Igual al revés, de México a París, igual de Estados Unidos a Guatemala. Entonces, ¿por qué es tan importante este? Porque los documentos provenientes del extranjero, en nuestra, por lo menos el enfoque que le damos en el programa del curso, es aquellos documentos elaborados fuera de nuestro país, pero que van a surtir efectos en Guatemala. Y a esto se les aplica precisamente el artículo 30 de la ley del organismo judicial, la ley de que para sus formalidades, para su ejecución, deben cumplirse con las formalidades, con las ritualidades, con los requisitos que exige la ley guatemalteca para ese tipo de actos o contratos, como por ejemplo para un mandato. Yo puedo ir a Estados Unidos y otorgar o me otorgan un mandato en Estados Unidos, pero ese mandato va a surtir efectos en Guatemala. Para que surta efectos en Guatemala, yo debo cumplir, o sea, no solo es que me hagan el mandato, sino que ese mandato debo cerciorarme que cumpla con las características mínimas necesarias en cuanto al fondo, por lo menos, para que en Guatemala sea válido, sea aplicable. Por ejemplo, si en Guatemala no se permite otorgar un mandato simple para comprar o enajenar bienes inmuebles, evidentemente, aunque me otorguen un mandato en Estados Unidos donde se me da esa facultad, pero no se identifica correctamente, en Guatemala no va a poder surtir plenos efectos. Entonces, a eso se refiere la ley del lugar del cumplimiento de los actos, establecido en el artículo 30 de la ley del orden judicial. Para que surtan efectos en un lugar, deben cumplir con las formalidades de ese lugar donde van a surtir efectos. Además de eso, la ley del organismo judicial, eso ya no viene en las diapositivas, pero la ley del organismo judicial establece el artículo 31, perdón, y el 32, que son disposiciones de carácter general. La primera referente al pacto de sumisión. ¿Qué es el pacto de sumisión? Es un convenio o una forma voluntaria en las que las partes deciden a qué jurisdicción van a acogerse, porque es ahí donde va a surtir efectos un acto o contrato. Esto, al respecto, la ley establece en los casos que, perdón, los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público. Y el 32, continuando con este orden de ideas, establece el sometimiento voluntario y señala que en los casos que el acto o negocio jurídico se celebre en el exterior y vaya a surtir efectos en la República de Guatemala, las partes pueden someter dicho acto o contrato a las formalidades extrínsecas e intrínsecas que se prescriben o que prescriben las leyes nacionales. Es decir, si yo voy a celebrar un contrato en el extranjero que habrá de surtir efectos en Guatemala, yo, por cuestión voluntaria, puedo decidir elaborarlo con todas las formalidades que establece el artículo 29 del Código de Notariado y con todas las formalidades internas del acto o contrato reguladas en el Código Civil, en el Código de Comercio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque voluntariamente estoy decidiendo que se va a ejecutar o va a surtir efectos en mi país y por consecuencia voy a cumplir directamente de una vez con las formalidades externas e internas que se exigen en mi país para darle validez a los actos o contratos. Y continúa estableciendo que en virtud, o más bien, y podemos seguir estableciendo que en virtud del tráfico comercial y la constante movilidad humana, resulta claro que en ciertos momentos habrán de celebrarse actos o autorizarse contratos fuera del territorio nacional, que era lo que les explicaba. Ya sea, y esto ojo, porque aquí es bien interesante, se pueden autorizar actos o contratos por funcionarios o notarios extranjeros y por funcionarios o notarios guatemaltecos en el extranjero. Quédense en la mente porque va a ser importante para lo que vamos a ver más adelante. Estos solo son principios generales que es importante que tengamos en cuenta. Perdón. Nuestra legislación ha considerado ciertas normas que sirven de guía para que dichos negocios alcancen su objetivo y se formalicen válidamente, siendo el principal aspecto a tomar en consideración en el presente curso, que era lo que les mencionaba, el referido a los actos que permitirán que un acto o negocio formalizado en el extranjero ante autoridades extranjeras o nacionales
pero que deba surtir efectos en Guatemala tenga validez. Por eso les mencionaba tanto este artículo 30. Como consecuencia de lo expresado, resulta que todos aquellos actos o contratos formalizados en el extranjero ante funcionarios nacionales o extranjeros para surtir efectos en el territorio nacional deben cumplir con los requisitos y formalidades establecidas en nuestra legislación. Y ahí ya podemos entrar a documentos provenientes del extranjero. ¿Qué entendemos por documentos provenientes del extranjero? Vamos a decir y los vamos a definir como todos aquellos documentos autorizados por notario o autoridad extranjera o por notario o autoridad guatemalteca que vayan a surtir efecto en territorio nacional. Es importante que tengamos en cuenta que como estos documentos habrán de surtir efectos en territorio nacional, deben cumplir con formalidades específicas reguladas en nuestra legislación, las cuales dependerán de la naturaleza de dichos documentos. ¿Y cómo vamos a determinar la naturaleza de dichos documentos? Pues vamos a dividirla en dos rubros principales. Primero, si son, número uno o primer rubro, los documentos autorizados por notario o autoridad extranjera, los cuales deben cumplir con su respectiva autenticación, ya sea mediante pases legales o postilla. Ya lo vamos a ver. Y número dos, los documentos autorizados por notario o autoridad guatemalteca en el extranjero, los cuales no requieren de pases legales ni apostilla, pero obligadamente, y por eso era tan importante el tema anterior, deben ser protocolizados para tener validez. Ahora, dentro del punto número uno, aquellos documentos autorizados por notario o autoridad extranjera. Por ejemplo, ustedes van a Estados Unidos y ante un notary público o un clerk por allá, se celebra algún documento, pero va a surtir efectos en Guatemala. Ese es un documento que celebró un notario extranjero. O, por ejemplo, hay una disposición no necesariamente judicial, pero es un documento que obliga a partes, un convenio, por ejemplo, que se celebra en el extranjero, que habrá de surtir efectos en este país, necesariamente debe cumplir con ciertos requisitos de autenticación, de determinación de su legitimidad, digamos, para poder, valga la redundancia, surtir plenos efectos en Guatemala. Esta legitimación se obtiene a través de pases legales o apostilla. Y esta obligación además la encontramos regulada en el artículo, o encontramos su fundamento en el artículo 37 de la ley del organismo judicial, que establece requisitos de documentos extranjeros. Y esto no solo es desde el punto de vista puramente notarial. Recuérdense que esta es la ley del organismo judicial es supletoria para todas las demás disposiciones establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, de modo que esto aplica para todo. Entonces, ¿qué establece el artículo 37 de la ley del organismo judicial? Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban de surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si los documentos están redactados en idioma extranjero, deben ser vertidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. De no haberlo para determinado idioma, serán traducidos bajo juramento por dos personas que hablen y escriban ambos idiomas con legalización notarial de sus firmas. Todo documento proveniente del extranjero autorizado por notario o autoridad extranjera que haya de surtir efectos en territorio nacional, ser admitido debe garantizar la legitimidad y autenticidad de las firmas de aquellos que lo han autorizado, lo cual se hace mediante la autenticación de la firma de dichos funcionarios, lo cual garantiza que es fehaciente y auténtico. Ahora, vamos a ver. Darling, buenas noches, ¿cómo está? Hola, Lick, buenas noches. También lo menciona el convenio de Ayalic. Exactamente, ya vamos a llegar ahí. Ahorita quedémonos con el fundamento general de los requisitos de los documentos provenientes del extranjero. El fundamento general lo vamos a tomar como el artículo 37, porque también, además de ese, también nos encontramos con el Código de Bustamante o el Código de Derecho Internacional, que establece también una disposición relativa a esto, pero ya vamos a llegar ahí, Darling. No se me adelante, no se me adelante. Entonces,
En primer lugar, encontramos eso. Este proceso de legalización es conocido, este proceso de legalización o autenticación de las firmas del notario o funcionario que autorizó un documento en el extranjero que ha de surtir efectos en Guatemala, ha sido denominado pases legales. Se reconoce como pases legales y termina con una última legalización en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se cubre una tarifa específica referida al impuesto de timbres fiscales y papeleo especial. Protocolo. En la actualidad, y a raíz de la ratificación por parte del Estado de Guatemala del Convenio de la Haya de 1961 que mencionaba Dayana, mediante el decreto 1-2016 del Congreso de la República, la obligación de pases legales para aquellos documentos provenientes de países signantes del convenio, es decir, de aquellos países que ya firmaron y suscribieron el convenio, fue sustituida por la simple obligación de obtener el apostillado del documento ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue designado como la autoridad encargada en nuestro país de dichas actividades, debiendo siempre cubrirse el impuesto de timbres fiscales y una tasa que ellos cobran específica, pero reduciendo al mínimo la engorrosa y tradicional obtención de los pases legales. Exactamente. Ahora, para que tengamos una definición de pases legales, porque, ojo, la apostilla ahora funciona para casi todos, salvo que el documento venga de un país que no ha suscrito el convenio de la Haya de 1961. Porque en ese caso sí tenemos que realizar el protocolo o procedimiento de pases legales. Entonces hay que entender aún los dos mecanismos. Y vamos a definir los pases legales como la cadena o serie concatenada de legalizaciones de firma de los funcionarios que autorizan un documento proveniente del extranjero que tiene por objeto asegurar su legitimidad y autenticidad. Es para eso, es para determinar que efectivamente ha sido elaborado por una autoridad que tiene esa facultad en el estado del cual proviene el documento. Esto lo encontramos regulado en el artículo 402 del Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante, y lo vamos a definir así. Y la apostilla la vamos a definir como una nota, anotación o legalización de documentos para verificar su autenticidad en el ámbito internacional, que tiene su fundamento, como decía Dayana, en el Convenio de la Haya de 1961, ratificado por Guatemala mediante el decreto 1-2016 del Congreso de la República. También la vamos a definir como un certificado que acredita el origen de un documento público y la autenticidad de la firma del funcionario local del país en el que se ha emitido. Únicamente, la apostilla únicamente puede ser emitida o puede extenderse por un estado que es parte del convenio para que el documento respectivo surta sus efectos en otro estado que también es parte. El nombre del convenio o la forma como está denominado el convenio de la Haya de 1961 es convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros acordado en La Haya el 5 de octubre de 1961. Nuevamente, ¿cómo se designa o cómo se denomina este convenio? Convenio suprimiendo la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros. Acordado en La Haya en 1961 y ratificado por Guatemala hasta el año 2016 mediante el decreto 1-2016 del Congreso de la República. Ahora, entonces, para que demos un círculo a esto. Cuando los documentos se encuentran dentro del rubro de aquellos documentos autorizados por notario o autoridad extranjera, o sea, documentos que vienen del extranjero, autorizados por notario o autoridad extranjera, deben cumplir con un proceso de verificación de su autenticidad o legitimación. Esto de conformidad con el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial. Este procedimiento puede darse en dos modalidades. Una, la modalidad que aplica a la mayoría de estados que están en el conglomerado internacional, que se encuentra contenido en el Convenio de la Haya de 1961, ratificado por decreto 1-2016 del Congreso de la República de Guatemala, y que se denomina apostilla, la cual consiste en un certificado que acredita el origen del documento y la autenticidad de la firma del funcionario.
Y la otra modalidad para determinar la autenticidad y legitimidad de los documentos autorizados por notario o funcionario extranjero, o sea, documentos provenientes del extranjero, autorizados por notario o funcionario extranjero, es o son los denominados pases legales, que en la actualidad ya quedaron en un ámbito muy reducido porque solo se aplican en aquellos estados o solo se exigen para aquellos estados, para aquellos documentos provenientes del extranjero, autorizados, y dejen que lo repito otra vez, autorizados por notario o funcionario extranjero, provenientes de países que no han suscrito el Convenio de La Haya de 1961. ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciado. Excelente. Sí, pero... Orfa, Michelle, buenas noches. Buenas noches, licenciado. ¿Solo quién certifica esos pases de ley? Porque la apostilla la certifica el De ministro hecho, de sí, Relaciones es que el Exteriores, ¿verdad? Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado. Regresamos al artículo 37. Regresamos al artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial. Recuérdense, el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial fue redactado, fue aprobado, fue promulgado antes de que Guatemala ratificara mediante el decreto 1-2016 el Convenio de La Haya del 61. Eso quiere decir que en ese momento el artículo 37 se refería exclusivamente a pases legales. ¿Y qué establecía el artículo 37? Aquí lo tengo. Establecía lo siguiente. Para que sean admisibles los documentos provenientes del extranjero que deban surtir efectos en Guatemala, deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde ese momento, la ley establecía que el Ministerio de Relaciones Exteriores era quien daba la autenticidad o la última firma o la última legalización a los documentos provenientes del extranjero. ¿Cómo operaba esto? ¿O cómo debiera o cómo opera en aquellos, para aquellos documentos que vienen de países que no han firmado el convenio? Una vez autorizado el documento por el notario o el funcionario extranjero, se acude con dicho documento ante la autoridad de dicho estado que regula la actividad de dicho funcionario o notario extranjero a efecto de que legalice las firmas o autentique o el nombre que le den en el país que corresponda. Una vez con ese documento, con esa legalización, se trae a Guatemala y se remite al Ministerio de Relaciones Exteriores para que verifique la legalidad de la firma del funcionario que autenticó la firma de los funcionarios anteriores. Es como una cadena de legalizaciones. Una vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores ya realizó esa autenticación o esa legalización o ya verificó la autenticidad de esos documentos, entonces ya realizó los pases y entonces ya lo puede surtir efectos en Guatemala. Pero desde ese momento, en los pases legales siempre es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, con la apostilla, simplemente con tener el documento, se presenta, ya sea ante la autoridad de, ¿cómo se los explico? Ante la autoridad designada por el Estado signante del Convenio de La Haya, a efecto de que elabore la apostilla, o ante el Ministerio de Relaciones Exteriores en Guatemala para que sean ellos quienes elaboren la apostilla. ¿Por qué el Ministerio de Relaciones Exteriores? Porque el Convenio de La Haya de 1961 establece que cada estado determinará él o las entidades o funcionarios que estarán encargados o serán los coordinadores o serán los dedicados o designados para realizar o garantizar la ejecución de las apostillas. En el caso de Guatemala, una vez ratificado el Convenio de La Haya, en ese mismo decreto 1-2016, se estableció que la autoridad encargada del apostillado era el Ministerio de Relaciones Exteriores. No sé si con eso le logro contestar o los enredé más. Yo creo que sí. Y otra consulta, dependiendo del país, es casi como se paga el impuesto. No, Es en un el impuesto Ministerio fijo de para... Relaciones Exteriores siempre se va a pagar la misma tarifa porque esa es una tarifa establecida en la Ley de Timbres Fiscales y papel sellado especial para protocolos. Y en el caso de la apostilla, también. Muchas gracias, licenciado. Ok, excelente.
Dicho eso, ya vimos lo que es el numeral 1. Documentos provenientes del extranjero que fueron autorizados por notario o funcionario extranjero. Estos obligadamente necesitan apostillado o pases legales. Ahora, con respecto al numeral 2, tenemos que empezar a hablar de aquellos documentos provenientes del extranjero, pero que fueron autorizados por notario guatemalteco o por autoridad guatemalteca. ¿Por qué mencionamos a autoridad guatemalteca? Porque los cónsules pueden ejercer el notariado en el extranjero de conformidad con el artículo 43 del Código de Notariado, de la Ley del Orden Judicial. Entonces, por eso mencionamos notarios guatemaltecos en el extranjero o funcionarios en el extranjero. Ojo, todos estos documentos son documentos que habrán de surtir efectos en Guatemala. Si son documentos que no van a surtir efectos en Guatemala, no les es aplicable estas disposiciones, sino las disposiciones del lugar donde van a surtir sus efectos y el lugar donde se estén elaborando. Como les decía, y aquí hay un pequeño brief. La naturaleza del ejercicio notarial del profesional del derecho en nuestro país tiene dos particularidades muy marcadas. Si se recuerdan desde el semestre anterior, que les decía que el notario guatemalteco, aparte de que al mismo tiempo puede ser abogado, que eso no se da en todos los ordenamientos jurídicos. En el caso nuestro tenemos la bendición de poder tener las dos profesiones al mismo tiempo. Además de eso, no tiene limitaciones territoriales para el ejercicio de su actividad notarial. Es decir, nuestro ordenamiento jurídico permite que el ejercicio notarial se realice en cualquier parte del mundo, solo que debe cumplir con ciertos requisitos y siempre que cuando se actúe es porque los documentos que se autoricen o los documentos que se faccionen o los instrumentos que se autoricen, los instrumentos que se faccionen, vayan a surtir efectos en Guatemala. ¿Cuál es el fundamento del ejercicio del notariado en el extranjero? Aquí le coloqué el exterior, pero es en el extranjero. Este lo encontramos en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, que establece actuación notarial en el extranjero. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar hechos que presencien y circunstancias que les consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Ojo que esta es la parte importante. Que hayan de surtir efectos en Guatemala. Ahí encontramos la autorización para funcionarios guatemaltecos de cartular en el extranjero, es decir, de elaborar instrumentos públicos en el extranjero cuando estos surtan efectos en Guatemala. Y en el segundo párrafo encontramos que asimismo podrán autorizarlos, los documentos, los notarios guatemaltecos y todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial, y ojo, esta es una obligación muy importante, a partir de la fecha en que fueren protocolizados en Guatemala. Por eso es tan importante. Cualquier instrumento público que un notario guatemalteco autorice en el extranjero para surtir efectos en Guatemala, solo los va a surtir después de haber sido protocolizado en Guatemala. Por eso era tan importante que viéramos lo anterior y que lo entendiéramos. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. Ya lo vamos a ver por ahí. Como ven, la actividad del notario no se limita territorialmente. Puede ejercerse más allá del territorio nacional, en otros países, en cualquier parte del mundo. Ojo, que va a ser siempre que esos instrumentos públicos vayan a surtir efectos en Guatemala. Ojo también, ese tipo de instrumentos públicos van a cumplir con las formalidades extrínsecas e intrínsecas de la legislación guatemalteca, pero se van a elaborar en hojas de papel simple. A ver, ¿por qué se van a elaborar en hojas de papel simple? Ya lo vamos a ver porque aquí lo tengo entre los permisos. Darling, dígame. Porque el protocolo no se puede sacar de Guatemala, entonces se hacen en hojas simples y ya luego ya se traslada Excelente, acá. Dayana. Vamos a ver, aquí alguien más levantó la mano. Sofía Ronquillo, buenas noches.
Ujú. Ah, no, no, no. Ahorita voy con su respuesta. Y quédeseme ahí. Solo voy a completar lo que estaba preguntando y ahorita voy con su pregunta. La voy a decir también a la general. Jeremy, la respuesta es, me imagino. Excelente. Al que haya designado como depositario. Exactamente. Entonces, como ahorita voy a, recuerden que yo siempre repito porque no se oyen las respuestas en los otros chats. Ustedes oyen el suyo, pero los de la otra sesión no lo escuchan. Entonces, la respuesta de Dayana y de Jeremy se complementan. ¿Por qué se hacen en papel simple? Primero, porque el protocolo notarial no se puede sacar del país porque es propiedad del Estado. Y el notario simplemente es un custodio, un depositario de ese protocolo. Por esa razón es que se hacen en papel simple. Muy bien a los dos. Ahora, Sofía, para aclarar, cuando nos referimos al primer caso, porque Sofía estaba preguntando respecto al primer caso, que establece que notarios y funcionarios extranjeros. Cuando hablamos de notarios o funcionarios extranjeros, estos pueden asumir cualquier forma o nombre. Por ejemplo, los notarios pueden asumir cualquier forma o nombre en el extranjero. El primer caso se refiere a personas que no son de nuestro país ni son notarios guatemaltecos y funcionarios que no son de nuestro país y no son funcionarios guatemaltecos. Nos referimos cuando un extranjero hace un documento en el extranjero para que surta efectos en Guatemala. A eso nos referimos, Sofía. Con eso, no sé si con eso le respondo o le quedó duda. Y ya no le oí lo último. No le escuché, se cortó un poco, fíjese. Dentro de los documentos más comunes que se elaboran en el extranjero por notarios o funcionarios, encontramos principalmente mandatos, contratos mercantiles, eh, alguna cláusula compromisorias, acuerdos, etcétera, etcétera. Pero para que lo tengan claro, un poder. Por ejemplo, usted está en algún lugar de Estados Unidos y va con el notary public para que le den un poder de la entidad mercantil X, porque usted va a representarla en Guatemala. Entonces, usted va a tener un mandato o un poder elaborado en el extranjero por un funcionario extranjero, por un notario extranjero. Pero como va a surtir efectos en Guatemala, usted lo va a tener que traer acá, que surta pases de ley. O, por ejemplo, su nombramiento como representante legal de una entidad. O, por ejemplo, alguna cuestión que acredite sus calidades dentro de un conglomerado específico, etcétera, etcétera. La más común es los poderes, los mandatos. Entonces, con eso queda más explicado, Sofía. Ok. Ahora vamos a ver, Maribel. Buenas noches, cuéntame. Buenas noches, licenciado. Como el acta de protocolización se realiza en papel especial para protocolo, Así es. entonces, el documento que viene del extranjero solo se adhiere al protocolo al terminar el acta. Eso era lo que usted nos explicaba la semana pasada. ¿Es así? Exactamente. Así como usted protocolizaría un acta de matrimonio, así protocoliza usted un documento Gracias. proveniente del extranjero. No varía en nada la protocolización. De hecho, la protocolización es el instrumento más adecuado para poder incorporar a su protocolo esos documentos. Y sin esa obligación no van a surtir efectos en Guatemala. Ya, gracias, licenciado. Excelente. Bueno.
Vamos a ver, creo que te había preguntado alguien por aquí. Orfa, dígame. La apostilla se protocoliza. Evidentemente forma parte del documento. Acuérdese que es la legalización de las firmas, va dentro de los documentos, se coloca como parte de los documentos. Por eso usted puede tener 1, 2, 3, 4, 5 folios, pero sí va. No va a apostillar, no va a protocolizar la apostilla sola. Es que acuérdese, la apostilla, compañeros, me preguntan, ¿la apostilla se protocoliza? Por supuesto que sí, la apostilla es un sello, digamos, es una razón, es una certificación que se coloca en el documento, o más bien que el Ministerio de Relaciones Exteriores coloca en el documento, o que incluso la autoridad encargada en el extranjero ya colocó en el documento, que al momento de usted protocolizar su documento no se la va a quitar. Igual las constancias de pases legales forman parte integral del documento que usted está haciendo. Es como cuando usted tiene vamos a ver, un formulario con firmas legalizadas y a usted le piden que lo protocolice por alguna razón. Usted va a incorporar el formulario y la firma legalizada porque no se la puede arrancar, no se la puede borrar. Entonces sí va dentro de las hojas que van como parte integral del documento. No sé si con eso me doy a entender. Gracias, Lee. Perdone, me quedó una duda. Por ejemplo, como este va entre folios, entonces, por ejemplo, yo hago mi acta de protocolización y le coloco que está entre el folio 15 y el folio 16. No. Ocupa el folio 15, 16. Está entre las hojas de protocolo 1000 y 1001, serie 10 y 11, digamos. No, correcto. Y por ejemplo, si le coloco en dónde está específicamente, pero resulta que al momento de hacer el acta de protocolización, yo dejo la parte de atrás de la hoja sin usar. ¿Qué pasa? Tiene que usarla. La puedo sí, seguir, pero con otro instrumento. Exactamente. Ya, no la deja en blanco. ¿Por qué? Porque una de las formalidades de los instrumentos que se elaboran en el protocolo es que no puede dejarse espacios entre los instrumentos. Entonces, si usted terminó lo que les explicaba la semana pasada, si usted terminó a la mitad, pues ahí comienza el siguiente. Por eso es indistinto dónde se colocan exactamente las hojas de la protocolización, porque, por ejemplo, usted, las hojas que se incorporan, porque, por ejemplo, usted terminó a la mitad de la hoja y el siguiente instrumento que autorizó fue una escritura constitutiva de sociedad anónima que tiene 45 folios, o sea, 45 hojas de protocolo. Hasta la 46 va a lograr colocar el instrumento público que está protocolizando o incorporar, o si quiere lo incorpora en la siguiente, pero por eso es indistinto, porque usted tiene que seguir utilizando, y de hecho el acta de protocolización, ustedes se dieron cuenta, es una redacción bien pequeña. Por eso es indistinto el lugar donde se colocan las hojas. Lo que tiene que hacer es identificar exactamente dónde están. Ya, gracias, licenciado. Ok. Bueno. Dicho eso, bueno, no sé si alguien estaba preguntando. ¿No? El lugar donde se... sí, el lugar donde... Excelente, entonces sí, solo lo voy a repetir para los compañeros porque así vayan todos. El lugar donde se incorporan las hojas las hojas por medio de una protocolización es indistinto porque usted lo va a identificar en su acta de protocolización, como su mapa. Ahora, Gabriela, vi que había levantado la mano. Cuénteme. Gracias, licenciado. Es que aparte del acta de protocolación está la cláusula también, ¿no? Esa es aparte, esa es distinta. Ajá. Pero ahí sí se inserta, o sea, uno pone la cláusula de protocolización y ahí sí se insertan, digamos, yo lo veía en planos, cuando se constituía una propiedad horizontal, se hacía la cláusula de protocolación y entonces como que en medio de toda la escritura constitutiva de la propiedad horizontal, ahí metían los planos, Sí, o sea, estaba la hoja. Por eso le decía, ese es el ejemplo más claro. Los planos, Perdón, Gaby. Yeah. No, es que son dos formas de protocolización, ¿o no? Ajá, sí, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Gracias, licenciado. Gabriela estaba diciendo un ejemplo que es muy claro, de que es indistinto. Por ejemplo, hay un mecanismo cuando se está haciendo una escritura pública y se va a protocolizar por medio de una cláusula de protocolización. Por ejemplo, la escritura pública tiene 4 hojas, se hace la cláusula de protocolización y de una vez
se inserta dentro de esas hojas, esos folios, el documento. ¿Para qué? Para que no le cueste al notario a la hora que tenga que expedir el testimonio, estar buscando dónde está la otra parte del testimonio que va a expedir. Entonces, eso es lo que más deja claro que es indistinto el lugar donde se pueda colocar. Pero gracias, Gaby, así es. Gracias, licenciado. Dicho eso, ya que vimos más o menos el numeral 1, pero ahora el 2, que es documentos o instrumentos que autorizan notarios guatemaltecos o funcionarios guatemaltecos en el extranjero con fundamento en el artículo 43 de la LOG, ¿qué premisas debemos tener en cuenta en nuestra actividad o en la actividad del notario en el extranjero? En primer lugar, para poder ejercer nuestra actividad en el extranjero debemos tomar en cuenta, primero, que en el país donde se va a ejercer la función notarial no existan limitaciones o impedimentos legales para su ejercicio, que esa es por pura lógica. Yo voy a ejercer una actividad para surtir efectos en mi país, pero siempre y cuando se permita en el país donde me encuentro realizándola. Número 2, que el notario tenga su domicilio en la República de Guatemala. Recuérdense que es un requisito establecido en el artículo 2 y en el artículo 6 del Código de Notariado. Es el deber de residencia. Yo puedo estar en el extranjero, pero tengo que tener señalada residencia en el país, es decir, en mi país, en Guatemala, para poder ejercer el notariado en esas condiciones, porque de lo contrario estaría con una causal de inhabilitación. Número 2, siempre se va a actuar en papel simple, pues el papel sellado especial para protocolo, es lo que estábamos diciendo hace un rato, es propiedad del Estado de Guatemala y el notario es un simple depositario del mismo, artículo 43 de la Ley del Orden Judicial. 4, que los actos o contratos que se autorice hayan de surtir efectos en Guatemala como requisito esencial para su validez. Esto regulado en el artículo 37 de la Ley del Organismo Judicial. Deben ser instrumentos o actos o contratos que vayan a surtir efectos en Guatemala. De lo contrario, no tiene sentido que se analizarlos como documentos provenientes del extranjero. Número 5. Que los documentos autorizados no necesitan pases legales o apostilla. Y esto es un aspecto bien importante. Como estos documentos los está autorizando un notario guatemalteco en el extranjero o un funcionario guatemalteco en el extranjero, no es necesario que se legalice las firmas del funcionario del notario, que se verifique su autenticidad. ¿Por qué? Porque eso se puede verificar a través del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. No hay necesidad de realizar un proceso de legalización de firmas porque ya están adscritos para poder ejercer su actividad dentro de las entidades y autoridades correspondientes, ya están bajo control de dichas autoridades. En consecuencia, los documentos que autorizan no va a ser necesario verificar la legalización, legalizar o establecer su autenticidad, de conformidad con el artículo 43 de la Ley del Orden Judicial. Número 6. Los documentos autorizados en el extranjero por notario guatemalteco o por funcionario guatemalteco en el extranjero deben protocolizarse como requisito esencial para poder surtir efectos en Guatemala. Esto de conformidad con el artículo 38 de la Ley del Organismo Judicial. 7. El impuesto al que esté afecto el acto o contrato debe cubrirse en el documento original. Ojo, que esto es importante. El impuesto al que están afectos los instrumentos públicos o los contratos, o más bien, al que están afectos los contratos celebrados en el extranjero por notario guatemalteco para surtir efectos en Guatemala, si están sujetos a impuestos, debe cubrirse ese impuesto en el propio documento. Por ejemplo, si es un mandato, que por ejemplo alguien vive en Estados Unidos y quiere vender su casa, entonces va a otorgar un mandato a favor de su hermano, porque su hermano va a venir a Guatemala en los próximos días y así puede él vender la casa aquí en Guatemala. Ese contrato está afecto
dependiendo del tipo de mandato, a timbres fiscales y papel sellado, al impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos de conformidad con la tabla establecida en la ley. Ese impuesto o ese timbre que se le va a adherir, se va a adherir directamente al documento original. A diferencia de los documentos que se autorizan directamente en Guatemala, que es en el testimonio donde se colocan, en este caso no, porque ya fue autorizado en el extranjero y se va a incorporar al protocolo. Entonces, ese impuesto se cubre en el documento original y después, al emitirse el testimonio correspondiente, este testimonio va a cubrir una tarifa, pero una tarifa distinta, ya no el impuesto correspondiente, porque ya fue cubierto en el documento original. Esto lo encontramos regulado en el artículo 41 de la ley del organismo judicial. Y número 8. Se debe dar aviso al Archivo General de Protocolos dentro de los 10 días siguientes a la protocolización de conformidad con el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Es decir, como notarios, normalmente cuando autorizamos documentos en nuestro país, tenemos 25 días para remitir, o sea, 25 días después de autorizar una escritura, tenemos para remitir un testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Que por cierto, estoy molesto porque los testimonios he estado ya revisando exámenes y me fallaron muchos en los testimonios y eso es lo más fácil. Pero bueno, eso lo veremos en presencial. Entonces, cuando autorizamos una escritura pública, tenemos 25 días para dar un testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Pero, en el caso de que ese instrumento público que autorizamos es una protocolización de un documento proveniente del extranjero, además tenemos 10 días a partir de que protocolizamos para dar aviso al Archivo General de Protocolos de esa protocolización. Es decir, además del testimonio especial, vamos a dar un aviso específico de que protocolizamos un documento proveniente del extranjero al Archivo General de Protocolos de conformidad con el artículo 40 de la ley del organismo judicial. Y estas son las premisas fundamentales o básicas más bien para que tengamos en cuenta al momento de ejercer nuestra actividad en el extranjero o al momento de tener frente a nosotros documentos provenientes del extranjero. Ahora, ¿qué valor formal y probatorio tienen los documentos autorizados en el extranjero? De conformidad con el artículo 40 y 41 de la ley del organismo judicial, perdón, 40 y 44 de la ley del organismo judicial, los documentos autorizados en el extranjero que han de surtir efectos en Guatemala necesariamente para tener validez y plenos efectos en territorio nacional, deberán ser protocolizados y sus efectos empezarán a correr en territorio nacional a partir de su protocolización. También lo encontramos en el artículo 43 de la ley del organismo judicial. El acto de protocolización no modifica o altera la validez interna de documentos. Si era inválido, va a seguir siendo inválido aunque yo lo protocolice, los cuales conservan su misma calidad. Simplemente se garantiza lo que les decía en la sesión anterior, su perdurabilidad, su conservación y la facilidad de reproducción. ¿Por qué les menciono esto? Porque parece pura lógica, pero cuando ya estamos en la práctica nos damos cuenta que a veces esto es como más gris. En oportunidades, por ejemplo, se otorga un mandato en el extranjero para determinados efectos y por alguna razón alguna facultad no viene establecida dentro del mandato. Lo protocolizamos y lo intentamos inscribir en el Archivo General de Protocolos. Nos rechazan la inscripción. ¿Por qué? Porque no reúne las calidades o las condiciones necesarias para poder ser inscrito en el registro de mandatos y poderes del Archivo General de Protocolos. Y decimos, pero es que lo protocolicé. Sí, pero eso no modifica el hecho de que el mandato no consta con las facultades correspondientes o está mal identificado o la denominación del mandato está equivocada. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque aunque yo protocolice un documento que por alguna cuestión técnica no va a tener o no va a surtir efectos porque no llena todos los requisitos legales de validez, aunque yo lo protocolice, no le doy vida. Simplemente lo estoy guardando, lo estoy resguardando, lo estoy conservando, no modifica su valor, sigue siendo inválido o sigue siendo válido. Pero muchas veces creemos que cuando protocolizamos un documento ya adquiere un valor distinto, como para tener una reproducción nos dan un testimonio y no.
sigue teniendo el mismo valor y los mismos defectos si eso fuera el caso. Jeremy, buenas noches, dígame. No, porque ya está válida, simplemente no se la van a inscribir. Ya la protocolización ya la realizó, el documento ya está protocolizado. Simplemente lo que hay que es volver a hacer el documento para volver a protocolizar y a poder realizar la actividad la inscripción que buscaba. ¿Ok? Bueno. Que me preguntaba Jeremy, que en ese caso se cancelaba la escritura. No, no se cancela. Simplemente se deja dentro del protocolo, no va a surtir efectos porque no era válido ya de por sí. Entonces, lo que en la práctica se hace es que se realiza nuevamente el instrumento público ya con los requisitos formales que le hacían falta, se vuelve a protocolizar y ya se remite a la inscripción correspondiente. Sofía, dígame. Ok. Sofía pregunta, voy a repetir su pregunta para que oigan todos. Sofía pregunta que, digamos, un notario en el extranjero, cuando ya la gente lo busque, le pide que elabore instrumentos públicos en el extranjero, él los elabora allá y viene a Guatemala y entonces ya en Guatemala los protocoliza y entonces ya surten efectos, efectivamente, hasta que los protocoliza surten efectos en Guatemala. Mientras, solo es un acuerdo que ya se celebró entre partes, pero mientras no estén protocolizados, no pueden surtir efectos en Guatemala. No sé si con eso le contesto. Ah, Sofía, ya le entendí. Un dato importante de los documentos provenientes del extranjero elaborados por notario guatemalteco es que no necesariamente tienen que ser protocolizados en el protocolo del notario que está en el extranjero. Por ejemplo, en el extranjero me puede hablar Juan Pérez para que elabore un instrumento público de mandato. Y lo elaboro. Pero yo no voy a venir a Guatemala hasta dentro de 6 meses. Entonces yo le entrego su documento y él se lo trae porque él ya viene para Guatemala, se lo trae, se lo da a un notario distinto, el cual al verificar el documento, que es un documento proveniente del extranjero, verificar que es un notario guatemalteco, lo va a protocolizar en su protocolo. No necesariamente tienen que esperar hasta que el notario que les autorizó en el extranjero esté en Guatemala para protocolizarse. Bueno, como les decía, no tienen validez los documentos que contienen actos o contratos, que esto es por pura lógica y está en el artículo 44 de la ley del organismo judicial. No tienen validez los documentos que contienen actos o contratos que menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República o contravienen el orden público, es decir, el ordenamiento jurídico establecido en nuestro medio. Por ejemplo, un contrato de compraventa de marihuana, por ejemplo, que hay lugares donde ya está legalizado, aquí no se podía, aquí se considera un objeto ilícito. Entonces entraríamos en la disyuntiva ética porque si bien es cierto, en ese país es legal, va a surtir efectos en Guatemala y en Guatemala es prohibido. Entonces yo no puedo autorizar la protocolización de eso, ni aunque lo protocolice eso, perdón, eso va a surtir efectos en Guatemala. ¿Por qué? Porque es un acto ilícito, es que aquí en nuestro medio se considera ilícito, que si bien es cierto, donde se elaboró por las formalidades intrínsecas de los contratos, allá está permitido, aquí no. Entonces no va a tener validez, aunque yo lo protocolice. A eso se refiere esto, más o menos, entre otras cosas. Ahora, ya nos dimos cuenta, ya vimos que tenemos que protocolizar. ¿Qué obligaciones tenemos una vez que viene el documento proveniente del extranjero? Ya sea que nosotros mismos lo elaboramos, perdón, o que fue elaborado por otro notario y nos lo trajo.
extranjero para que lo protocolicemos. ¿Qué obligaciones tenemos? En primer lugar, debemos remitir aviso al Archivo General de Protocolo dentro de los 10 días siguientes a la protocolización. Primer obligación de conformidad con la LOJ, Ley del Organismo Judicial. Segunda obligación, la que les mencionaba, que está en el 37 del Código de Notariado, remitir testimonio especial al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días de autorizada la protocolización. Tercera obligación, cubrir el impuesto de timbre notarial por valor de 10 quetzales en la primera hoja del testimonio especial. ¿Por qué? Porque es una tarifa establecida para los documentos provenientes del extranjero por valor en la ley de timbre forense y timbre notarial. 4. Dejar constancia en el primer testimonio de que el impuesto al que estaba afecto el acto o contrato fue cubierto en el documento original. Porque, ojo, una vez que protocolizamos, no vamos a entregar solo el documento, la copia del documento. Vamos a entregar un testimonio o un primer testimonio de del acta de protocolización que incluye los documentos que incorporamos. En ese testimonio, donde se debería cubrir, digamos, que sería el testimonio para las partes interesadas, que es donde se cubre el impuesto al que está afecto el acto o contrato, como en este caso es una protocolización y es una protocolización de documento proveniente del extranjero, hacemos constar que el impuesto ya fue cubierto en el documento original, como el ejemplo que les estaba dando del mandato, donde le adherimos el timbre directamente al documento que elaboramos en el extranjero. Número 5. Cubrir el impuesto de timbres fiscales por valor de 10 quetzales mediante la adhesión del timbre a la razón del primer testimonio por ser una tarifa fija. También. Y 6. Inscribir en el registro correspondiente el acto contrato, cuando sea necesaria dicha inscripción. Estas son las obligaciones posteriores a que lo protocolizamos. ¿Tenemos alguna duda al respecto? Ok, voy a tratar de subirles a la plataforma un par de videos. Lo que pasa es que no se los he subido porque no los he encontrado, los tenía a la mano donde se explica un poco más amplio lo que hemos estado viendo ahorita, para que también tengan otra visión y otra forma de explicar por si no se me entendió a mí. Pero en términos generales a eso nos referimos cuando hablamos de documentos provenientes del extranjero. Nuevamente, ¿tenemos alguna duda? De una vez es el momento porque hoy vamos a terminar temprano. Todo claro, Lick, gracias. De una vez me mandó. Está bien, no tenga pena. Bueno, Maribel, dígame. Estaba buscando dónde está el plazo de los 10 días en la ley del organismo judicial, pero no lo Ahorita localizo. es el 40. Aquí se lo localizo yo. Bien. Artículo 40. Ya lo vi, Lick. Muchas gracias. Ok, artículo 40. Léalo, así lo vimos. Sí, con todo gusto. Obligaciones notariales. Voy a ir repitiendo la par suya. Perdón, Maribel. Voy a ir repitiendo la par suya para que oigan los otros compañeros. Artículo 40 de la Ley de Organismo Judicial. Comienza. Obligaciones notariales. Obligaciones Los notarios notariales. deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos. Los notarios deberán dar aviso al Archivo General de Protocolos. Dentro del plazo de 10 días. Dentro del plazo de 10 días. De cada protocolización que hagan de acuerdo a la ley, de acuerdo con esta ley. De cada protocolización que hagan de acuerdo con esta ley. Indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento. Indicando la fecha y lugar en que fue expedido el documento. Funcionario que lo autorizó. Funcionario que lo autorizó. Objeto del acto y nombres y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiere. Objeto del acto y nombre y apellidos de los otorgantes o personas a que se refiera. Así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. Así como de los impuestos que hubieran sido pagados en el acto de protocolización. El archivo extenderá recibo por cada aviso. El archivo extenderá recibo por cada aviso. Y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. Y llevará índices anuales por orden alfabético de los otorgantes. La omisión o demora del aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales. La omisión o demora en el aviso hará incurrir al notario en una multa de 25 quetzales. Que impondrá el director del Archivo General de Protocolos. Que impondrá el director del Archivo General de Protocolos. E ingresará a los fondos judiciales. E ingresará a los fondos judiciales. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la obligación relativa al testimonio especial. ¿Ya vieron qué les dije? Y al Y al registro de registro de poderes. poderes. El testimonio especial deberá contener transcripción. El testimonio especial deberá contener transcripción. Ojo, miren, esto es importante, es una modalidad o un detallito extra del testimonio especial cuando es un documento proveniente del extranjero y se protocolizó. Volvamos a ese pedacito. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. El testimonio especial deberá contener transcripción o reproducción íntegra del documento protocolizado. Ahí está. Eso es. Entonces, ese es Muchas el gracias. artículo 40 que establece los 10 días. Dicho eso, y no sé si hay otra duda, yo les agradezco mucho su atención. Les deseo que pasen muy buena noche y nos platicamos el jueves con el siguiente tema. Gracias, Lee, que siga mejor. Gracias, Liz. Gracias. Buenas noches. Gracias, Gracias, licenciado. Buenas noches. Feliz noche.